Ahora, es que estábamos mirando lo de la encuesta de Guarumo, donde vimos que los tres primeros candidatos serían Miguel Uribe con 13.7, Vicky Dávila 11.5 y Gustavo Bolívar 10.5. Usted dice que en esa encuesta de Guarumo, Vicky Dávila bajó. Es que el aumento de Miguel Uribe le cuesta puntos a otros. Entonces esta mañana nos explicaban, comparando la encuesta anterior con esta, que bajan varios. La que más baja es Vicky Dávila, pero también le quita puntos a Germán Vargas, a Fajardo y a alguno más. Pero pues yo creo que esa encuesta no dice mucho hoy porque estamos muy lejos y hay unas diferencias mínimas. Sí. Lo que sí aporta la encuesta, porque ahí sí hay diferencias grandes, es quién es el líder del lote en cada uno de los sectores. Vicky Dávila le lleva una ventaja grande a los demás en su lote, Fajardo a los suyos, Miguel Uribe a los suyos y Bolívar a los suyos. Eso sí muestra que hay unos candidatos que se perfilan fuertes dentro de cada uno de esos sectores, pero comparados entre ellos no se sabe, porque esta mañana alguien decía que pues pasarían a segunda vuelta Vicky Dávila y Miguel Uribe, pero es que hay 70 candidatos. Obviamente no todos van a ir a elección, y cuando se empiezan a retirar unos se va a dar un factor de que unos lo recogerán unos, otros lo recogerán otros. Entonces, pero por eso esa foto de hoy, sí, de los precandidatos comparados todos entre ellos, pues no dice mucho. Álvaro, pero para algunos analistas dicen, en el momento en que salga el doctor Miguel Uribe Turbay, sería un muy seguro... Claro, pero eso también es una especulación. Contrincante. Pero eso también es especulativo. Hablar de eso ahorita, pues cuando él está enfermo, pues es un poco hablar carreta, porque pues no sabemos. Ok. Bueno, señor, 5 de la tarde, 20 minutos. Don Pedro Viveros, premoniciones para esta semana. Jorge, las inundaciones y el invierno en Colombia es algo que veo yo, históricamente no ha tenido, digamos, una solución de fondo en el país, o por medio del Estado, digamos, no se ha logrado enfrentar de una manera completa. Pero en esta oportunidad, mire usted que hay inundaciones en Antioquia, en Cauca, en Cundinamarca, en el Chocó, en Bolívar, en la famosa Mojana, bueno, en fin, en diferentes regiones del país que históricamente tienen ese comportamiento, con algo que yo veo que hay que sumarle a todo esto, y es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Esa entidad que ha sido conocida por los escándalos de corrupción, pero también en este momento porque no tiene los recursos, producto, por supuesto, del comportamiento de algunos de sus directores que fueron bastante facilones en el manejo de los recursos y en muchos casos delincuentes, como lo comprueban ellos mismos. Pues hombre, Jorge, aumenta más el dolor de estas personas que son víctimas del invierno. Sí, entonces, y lo que pasa es que además no veo que haya una solución a eso, y lo que sí veo es que se va a profundizar el invierno. Entonces mi premonición es, hombre, que estamos con unas complejas inundaciones y con unos problemas muy grandes en materia de catástrofes y de riesgos, y tenemos una unidad como la gestión del riesgo y de desastres sin recursos y con unos problemas de corrupción muy grandes. Eso no veo que se vaya a resolver. Y simplemente una postdata. En Bello, Antioquia, Jorge Alfredo, hubo 25 muertos. Sí, señor. En ese derrumbe que hubo allá. Sí. Y hasta el día de hoy el señor presidente de la República no ha hecho presencia en esa zona. Marcela, premoniciones para esta semana. Premonición, Jorge Alfredo, vamos a hablar de reforma tributaria, y aunque habrá polémica, al final del día se va a aprobar una reforma tributaria porque los recursos se necesitan. Ya ha estado hablando la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Astrid Martínez, de la importancia de tener una reforma tributaria como un primer paso de ajuste en las cuentas del gobierno, que están pasando por momentos realmente
verse muy complicados. ¿Y por qué va a ser importante? Porque esa plática no va a ser solo para el gobierno de Gustavo Petro. Acuérdese que en agosto del próximo año vamos a tener un nuevo presidente, y todos aquellos que van punteando en esas encuestas presidenciales y la olla tienen especial interés en que no les dejen la olla raspada y en que tengan algo de dinero para hacer el ajuste. Esa posiblemente va a ser la discusión. Yo en los próximos días vamos a ver al gobierno llevándole al Congreso el presupuesto del próximo año. Una parte de ese presupuesto lo ejecutará un nuevo gobierno, pero además este plan de reforma tributaria, el gobierno ha dicho que no descarta incluir allí el IVA, una revisión a la estructura del IVA, lo que puede implicar IVA más alto en algunos productos. Hágame el favor. Premoniciones, don Álvaro. Que el informe de la Contraloría General sobre el sistema de salud, que es tan preocupante, tampoco va a solucionar las cosas, porque pues lo que muestra es la película que conocemos. Y tenemos dos problemas de fondo para solucionar esto. Uno, que el problema es estructural. Sí. Por más que se quiera decir que todo estaba perfecto y que se complicó ahora, pues eso es un argumento politizado poco serio. Obviamente este problema viene de años, se viene agudizando y se agudizó en la pandemia, cuando había otro gobierno. Y pues toda crisis de deuda o de caja se va agudizando con el tiempo. Y entre más tiempo pasa, pues la insolvencia es mayor. Eso no hay que ser un genio para darse cuenta. Sí. Y si Petro no la soluciona, el próximo gobierno la va a recibir mucho peor y va a tener el doble de presión. ¿Y van a decir lo mismo? ¿Que es culpa del próximo gobierno? No, heredó una bomba. Porque el problema, claro que es estructural. Consiste en que los gobiernos anteriores daban paliativos. Algunos pusieron unos recursos adicionales, pero sobre todo lo que hacían era liquidar las EPS, y las fueron liquidando tanto que ya no se puede. La diferencia es que Petro no puede liquidarlas, porque si usted liquida a las tres que tienen mayor problema financiero, Nueva EPS, Sura y Sanitas, pues deja casi a 15 millones de colombianos sin servicio, porque no hay dónde pasarlos. Antes simplemente las pasaban a otras más grandes. Pero el problema más grande es que tenemos un diálogo de sordos, porque los privados acusan de intereses políticos al gobierno, que no les da plata, y que entonces el gobierno es el enemigo de los usuarios. Uh-huh. Y el gobierno dice que las EPS tienen intereses mercantilistas, que han manejado mal la plata, y que eso es lo que le hace daño a los usuarios. Y no tenemos un tercero que medie, que diga qué hacer. Y salve a los. Entonces ahí vamos a seguir. Que el problema es estructural, en eso tiene razón el gobierno, no hay la menor duda. El problema es que la solución que propone el gobierno no convence al país, porque es una solución muy de fondo. La pregunta es que si se pueden hacer reformas intermedias. Yo creería que sí. Lo que quieren algunos es que no se cambie nada y que el papá gobierno ponga plata. Eso también es un poco absurdo, porque primero, como dice mi ley, no hay plata. Claro. Si el hueco es de 32 billones, imagínese. Y lo que dice Petro también es cierto, el Estado no puede asumir las deudas que son de privados, porque son de privados. Tan son de privados que Sanitas le está metiendo una demanda grandísima al Estado, y la puede ganar millonaria, claro, por billones, diciendo usted se metió con mi compañía, que es mía. La intervino como entonces, no debe intervenirla. Así yo no veo cómo vamos a solucionar esto. Y los pobres usuarios y el pobre sistema de salud va a seguir en estas, porque mientras la discusión sea tan ideologizada, tan extremista, tan radical, pues no vamos a llegar a acuerdos. Claro. Y lo único que va a solucionar el problema de la salud es llegar a acuerdos. Ojalá se llegue, porque aquí estamos mal. Premoniciones al estilo Voz Populi. ¡Hey!